Seguramente enfrentamos distintas etapas en nuestra vida donde nos sentimos tal vez un poco agotados, nuestras fuerzas parecen que se terminan, nuestro ánimo decae. Es como si, en definitiva, a veces hasta todo se combinara para la ocasión. Esto nos pasa a todos, amén. Nos pasa a todos. Es necesario entender que mientras estamos en este cuerpo y naturaleza carnales, en esta naturaleza humana, pasamos por momentos de agotamiento mental, físico y también espiritual. No podemos zafar de esto, amén, porque llevamos a cuestas esta naturaleza. Cuando estos síntomas aparecen en nuestra vida, tenemos que actuar con rapidez, acudiendo a la fuente de todo poder, que es nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador. Qué importante, ¿no? No hay nadie que esté siempre allá arriba, que siempre esté bajo el máximo nivel espiritual, de poder, de gracia. A veces las distintas circunstancias por las cuales atravesamos en la vida nos hacen, ¿no?, como decaer. A veces las luchas que enfrentamos nos dejan un poco agotados, y allí es donde debemos entender que tenemos un Dios que todo lo puede obrar y un Dios que nos puede ayudar y nos puede fortalecer. Todo es así. En esta vida que tenemos aquí, como dice el predicador Eclesiastés, todo lo que está debajo del sol, se refiere acá en la tierra, sufre este proceso. Pero justamente tenemos al Señor. Justamente el cristiano debe saber cómo actuar en estas circunstancias. Y realmente es importante que estemos atentos cuando esto comienza a suceder en nuestras vidas, por diferentes motivos. A veces pasan cosas, ¿no? O como dijimos antes, a veces parece que las cosas se combinan y nos vienen todas juntas, ¿o no? Y parece que estamos allí y nos cuesta. Si bien algunos tal vez parece que hacen alarde de que están siempre. Sin embargo, tenemos que reconocer que mientras estemos en esta naturaleza humana vamos a pasar por momentos. La Biblia dice, ¿no? Muchas son las aflicciones del justo, no dice del pecador, del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Amén. Podemos pasar por diferentes situaciones. Ahora, bien, teniendo en cuenta esta situación, que en realidad es como normal mientras vivamos acá en la tierra, debemos tomar en cuenta que debemos estar atentos en todos los aspectos. Aún en los aspectos de nuestra vida diaria tenemos que estar reponiendo cosas continuamente, ¿o no es así? Y si no estamos atentos, nos sorprende alguna situación que nos deja complicados. No sé, podemos tomar ejemplos muy sencillos, pero si tenemos el vehículo y se nos prende la luz de la reserva, ¿y qué tenemos que hacer? Y lo más rápido posible ir al surtidor, ¿no? Porque si nos descuidamos y dejamos, ¿qué pasa? Peor es quedarnos sin nafta y quién sabe dónde y en qué lugar y en qué momento, y esto nos complica, ¿o no es así? Lo que podría haber sido sencillo se complica, porque hemos descuidado el momento de poder tener la actitud correcta para poder realmente salir de esa situación de alerta, que hay algo que siempre lo marca. Por eso las cosas tienen la luz de advertencia, o como los celulares que tienen el bip bip, enseguida nos alerta de que está bajo de batería, pero yo digo, bueno, no importa. Y si no me preocupo de cargarlo, me quedo descomunicado o incomunicado. Amén. Y ahí a veces que viene la complejidad, porque si no estamos en un lugar donde podemos cargarlo rápidamente,
y alguien se quiere comunicar con nosotros o nosotros nos queremos comunicar con alguien, y especialmente con la familia o con quien sea, estamos en problemas, ¿no? Y ya se ocasiona una situación que muchos se preocupan. Entonces, estas cosas son comunes y tenemos que realmente estar atentos para que esto no nos sorprenda y vivamos a los altos. Porque la persona que se abandona en esto y deja la cosa que le ocurra o que le llegue a ese extremo, evidentemente va a vivir con problemas y dificultades que son a veces difíciles de resolver. Pero teniendo en cuenta que esto lo estamos hablando en relación no con respecto al auto o al teléfono, sino a nuestra vida espiritual, esto sucede de la misma manera. Y yo creo que de la misma manera hay mecanismos espirituales que Dios muestra que nos llaman la atención. El llamado a alerta puede ser una palabra, puede ser un versículo que leemos en la Biblia, puede ser circunstancias que vemos que realmente no podemos superar, y esto está mostrando que estamos en cierta debilidad espiritual, y esto nos está mostrando que debemos reponer, que debemos buscar al Señor. Y qué importante para nosotros que podamos tomar en cuenta esto y no descuidarnos. El descuido, la desidia en lo que hace a nuestra vida espiritual nos puede llevar a situaciones muy complejas. Por un motivo especialmente, y el motivo es lo que dijo Pablo el apóstol en algún momento, que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y si nos ve desapercibidos, descuidados, actuando con cierta desidia en lo espiritual, evidentemente cuando estemos en una situación compleja, él se va a hacer algo de alguna manera para provecho suyo y para problema nuestro. Entonces tenemos que estar atentos. Hay un versículo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, tres versículos, del 1 al 3, que ustedes lo conocen bien. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia, fíjese la palabra que usa, atendamos a las cosas que hemos oído. Está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la instrucción bíblica. No sea que nos deslicemos, no sea que de a poco nos vayamos deslizando, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Qué importante esto. Estamos siendo diligentes en el oír la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida, obedecerla. Qué importante que podamos realmente tomar en cuenta el consejo, que seamos diligentes en el cuidado de nuestra vida espiritual. ¿Se ha sentido alguna vez débil? Acá no, acá son todos Superman. Pero ¿se ha sentido alguna vez agotado espiritualmente? ¿Se ha sentido sin fuerza? ¿Se ha sentido atribulado? Claro, seguro que va a pasar. Por eso la Biblia tiene un montón de textos y un montón de enseñanza al respecto. Si no, nos diría, bueno, aceptan a Cristo, diga Cristo es mi Salvador y listo. Ya va a tener una fuerza que no hay nada absolutamente, porque a veces son esas prédicas superlativas que cuando la persona se da cuenta al primer problema, a la primera circunstancia adversa, dice esto no es cierto. El problema es que no haya poder en la palabra de Dios o en la gracia de Dios o en el amor de Dios. El problema lo tenemos en nuestra debilidad humana. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros todavía en esta naturaleza humana gemimos dentro de nosotros mismos esperando el día de la redención. Y alguno diría, pastor, pero no es que ya fuimos redimidos por el Señor. Sí, espiritualmente, o sea, nuestra alma ha sido redimida,
pero estamos esperando la redención completa y total que se dará cuando el Señor se manifieste, cuando el Señor venga y nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él, con cuerpos glorificados. Y entonces allí se terminó el problema. Pero mientras esto no ocurre, tenemos que estar atentos. Amén, hermanos, tenemos que estar atentos. Si el creyente está atento de su vida espiritual, está atento y sabe qué hacer entonces cuando está en esas situaciones o en esos momentos, seguramente que no va a caer en el peor momento o o va a tocar fondo, como se dice. No es necesario que toquemos fondo cuando conocemos al Señor. Muchas veces decimos y hemos tocado fondo cuando no conocíamos al Señor y no teníamos de dónde agarrarnos, ni saber qué hacer, ni a quién acudir, y llegamos a tocar fondo y allí acudimos al Señor o alguien nos predicó el Evangelio y el Señor nos levantó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros pasos, dice el Salmo 40. Pero ahora, en este tiempo, nosotros tenemos que ser diligentes. No tenemos que confiarnos en nosotros mismos, porque el problema no lo tiene Dios, lo tenemos nosotros. Y en cuanto haya signos en nuestra vida de agotamiento espiritual, de debilidad espiritual, de esas señales que a veces empezamos a notar, no nos descuidemos. Es el momento de cargar la batería o de echarle el combustible para que podamos realmente seguir adelante como corresponde. Yo quisiera mencionar 4 cosas que las sabemos, pero tal vez en este momento sería recordarlas. La primera de ellas es que debemos recuperar nuestras fuerzas en Dios. Es decir, que debemos acudir a Dios para que Él pueda fortalecernos en los momentos donde estamos sin fuerzas o estamos debilitados. Hay un texto muy hermoso en Isaías capítulo 40, los versículos 29 al 31, que dice así: Él da esfuerzo al cansado. ¿Se ha sentido cansado alguna vez? No, acá no, se ve que estamos bárbaros. ¿No se ha sentido cansado alguna vez en el aspecto espiritual? No solamente en lo físico se arregla fácil. Amén. Duerme las horas que tiene que dormir, se alimenta como corresponde y seguro va a recuperar fuerza. Pero el cansancio espiritual no es tan fácil. Necesitamos saber que el que puede ayudarnos y proveer para esas situaciones es el Señor, es Dios. Él da fuerza al cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, al que parece que se le acabó el combustible, parece que no tiene fuerza. ¿No se ha sentido alguna vez diciendo no puedo seguir adelante? ¿Cuántas personas hay que desertan de la fe? ¿Cuántas personas hay que por alguna circunstancia, mientras todo va bien, mientras todo está bien, gloria a Dios, amén, amén, voy, vengo, pero cuando se atraviesa alguna experiencia, alguna tribulación, alguna cosa, parece que ahí se le agotó la reserva y evidentemente cuántos se han alejado del Señor. Y es cuando realmente tenemos que acudir al Señor, aún antes que nos lleguemos a ese punto de quedar totalmente agotados espiritualmente. Dice el texto 30, los muchachos se fatigan y se cansan. Aún aquellos que están en la flor de la edad, también ellos pueden pasar por ese proceso de fatiga y de cansancio. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí está, es la fuente de poder. Amén. Ahí está, Él es el que da esfuerzo, fuerza
al cansado, al agotado, aquel que está en una situación que es realmente compleja. Él es la fuente inagotable de la fortaleza. Hay muchos textos en la Biblia. En el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 41, dice, no temas, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, es decir, que te doy la fuerza. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Qué hermosa promesa, ¿no? Pero para esto tengo que acudir al Señor. Tengo que ir a Él. Amén. Tengo que acudir a Él, que es la fuente de todo poder. En el versículo 13 de ese mismo capítulo dice Dios, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué importante entonces poner nuestra vida en las manos del Señor, acercarnos al Señor. Muchas veces el creyente hace lo inverso, se siente medio agotado y ya deja, ya no ora, no viene a la iglesia, no tiene ganas. ¿Nunca le pasó? ¿No tenés ganas de venir a la iglesia? No, acá somos todos muy buenos. ¿No le pasó de no tener ganas de orar? ¿O de leer la palabra de Dios? ¿O de buscar la instrucción de la palabra del Señor con avidez? ¿Por qué no estudia la palabra? Y no tengo mucha gana. Tal vez tiene ganas y tiempo para hacer otras cosas y para la palabra de Dios. Pero ahí está la cosa. Entonces necesitamos entender que debemos buscar al Señor. No es una cosa que nos debe tomar por sorpresa como si, ¿cómo esto me puede pasar? Eso le va a pasar. Vamos a estar en momentos difíciles, pero usted debe saber qué hacer entonces. Y en primera instancia tenemos que decir que debemos acudir al Señor, a Dios, para ser fortalecidos. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 6, un texto que ustedes conocen muy bien, versos 10 y 11, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí está, porque el diablo aprovecha. ¿Sabe una cosa? Cuando el diablo lo ve a usted fuerte, firme, cantando victoria y dándole gloria a Dios, no sabe que no tiene mucha chance. Pero cuando lo ve medio de capa caída, ahí lo va a venir a tentar, lo va a venir a probar, a ver hasta dónde resiste, le va a venir a poner la duda. Ah, sí, ¿y dónde está tu Dios? Vos ahora mirá cómo estás. Un creyente, un cristiano, mirá cómo estás. El enemigo seguramente va a venir y va a largar algún dardo de fuego, como dice ese pasaje, pero ahí acudimos al Señor. Ahí acudimos al Señor. Debemos fortalecernos en el Señor, en el poder de la fuerza de Dios. Y el Señor nos dará las armas necesarias para que podamos estar firmes contra todas las acechanzas del enemigo y poder mantenernos firmes en Él, victoriosos en el Señor. ¿Estará usted dispuesto a prestar atención de esta manera a qué es lo que debemos hacer? Ahí está la cosa. Entonces, si bien podemos estar ahí medio como agotando nuestra batería espiritual, pero acuda rápido al Señor. A veces el cristiano se queda ahí medio aplastado y está esperando que lo llamen, está esperando que alguien como si tuviéramos la bola de cristal, ¿no? Y sabe que eso, el enemigo juega mucho con eso. Pero cuando uno tiene una necesidad, tiene que arrancar enseguida y venir al Señor. Amén, hermano. Venir al Señor. Porque si el enemigo
encima de que usted está pasando un momento de debilidad, un momento de agotamiento espiritual, un momento de situación difícil, le empieza a poner alguna cosa en contra del Señor, en contra de la iglesia, en contra... Bueno, le voy a decir que va a estar muy difícil la situación, es muy complicado. ¿Sabe? Cuando llegamos al punto, como dijimos antes, de tocar fondo, la cosa se complica mucho más. No para Dios, porque para Dios no hay nada imposible, pero se complica para nosotros más. A veces es salir de esos lugares a donde caímos, que estamos tocando ya el piso de la cosa. A nosotros nos cuesta salir de ahí adentro, más allá de que Dios es poderoso para levantarnos de donde sea. Pero para nosotros a veces se torna difícil y el diablo lo sabe. Y va a hacer todo lo posible para que nosotros podamos llegar a esa situación. Entonces, que busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Recuperemos nuestra fuerza espiritual acudiendo a Dios. Amén, hermanos. Alzaré mis ojos a los montes, dijo el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ahí estará. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, dice el Señor. Ahí vendrá el Señor pronto para ayudarnos, levantarnos y para que podamos tomar victoria para la gloria y la honra del Señor. No nos dejemos abatir por el enemigo. Amén. Que podamos ser. Ahora, si hay síntomas y hay signos, hay alarmas, luces que se prenden, no sea negligente espiritualmente. Acuda al Señor, rápido. Amén. Acuda de todo corazón a la presencia de Dios. Recuperemos nuestras fuerzas espirituales en la palabra de Dios. ¿Usted cree que la palabra de Dios tiene poder para levantarnos? Claro. Mire qué poderosa será la palabra de Dios, que con la palabra de Dios creó todo el universo. ¿O no es así? Él dijo la palabra y de lo que no había, ahí se creó todo. Y Él dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿No es así? Entonces tengo que acudir a Dios, tengo que acudir a su palabra. Tengo que acudir a la palabra del Señor. El Salmo 119, 81 dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Qué hermoso poder estar confiando plenamente en la palabra de Dios, y qué hermoso es conocer la palabra de Dios. Amén. Porque si no la conozco va a ser difícil acudir a la palabra de Dios para que la palabra de Dios pueda alentarnos y pueda ayudarnos a ser recuperados cuando estamos en ese agotamiento, cuando estamos en esa debilidad espiritual. Qué importante es esto. ¿Cuántas veces hemos estado en momentos así difíciles y vino no a nuestra mente solamente porque somos memoriosos, sino porque el Espíritu Santo trajo a nuestra mente un texto bíblico? ¿O no es así? Estábamos ahí a lo mejor medio caídos, medio abatidos, medio decepcionados por alguna cosa, y ahí parece que nos cuesta arrancar, y de repente una palabra que hemos leído y el Espíritu Santo la trae, porque eso es lo importante. No nos va a traer una palabra que nunca leímos en la Biblia o que nunca la escuchamos, pero nos va a traer a nuestra memoria, la va a traer a nuestro corazón, a nuestra mente, esa palabra que nos puede levantar. Dice, hay un salmo que dice que el Señor hizo la palabra, o dio la palabra y los sanó y los libró de toda su ruina. Qué hermoso, ¿no? Que podamos comprender que podemos tener esta bendición y esta salvación tan grande a través de la palabra del Señor. Creo que el Señor en el momento en que fue tentado por Satanás, usted leyó ese pasaje de la Biblia en el Evangelio de Mateo, fue llevado el Señor al monte y allí fue tentado, estuvo 40 días
Y allí el diablo vino a tentarlo. Y lo puso en aprieto. Pero el Señor responde con la palabra. Escrito está. No es la autoridad mía. Es la autoridad de la palabra. Eso muestra eso. Jesús mostró la autoridad de la palabra de Dios. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Solamente te inclinarás y adorarás a Dios. Escrito está. Qué hermoso que nosotros podamos tener este recurso de la palabra del Señor. ¿Usted conoce la palabra? Bueno, este silencio es negativo. Los otros parecían positivos. Este es negativo. ¿Conoce la palabra de Dios? Estudia la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, medita la palabra del Señor. Fíjese que cuando Dios llama a Josué a una empresa importante y para ocupar un lugar importante en lugar de Moisés y para una situación compleja de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida, Josué posiblemente estaría temblando. Y entonces el Señor le habla a través de la palabra y le dice, mira que te mando que te esfuerces, ¿no? Que seas valiente. Y le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche. ¿Cuándo? De día y de noche meditarás en él. Meditarás en él. Para que guardes en tu corazón. Y para que hagas con tus hechos, con tus acciones, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces las cosas se van a enderezar. Harás prosperar tu camino. Y dice algo lindo que nos va a gustar. Y todo te va a salir bien. ¿A usted le gusta que las cosas le salgan bien? Es como dijimos antes. A veces el desánimo viene porque las cosas no salen bien, salen torcidas y como dijimos antes, es una sobre otra y a veces se acumulan. Pero acuda a la palabra del Señor. En la palabra de Dios hay promesas maravillosas que cuando las creemos y las recibimos por la fe, el Señor las hace experiencia en nuestra vida. Amén. Dice que todas las promesas, ahí en la segunda carta a los Corintios, todas las promesas de Dios en Cristo para nosotros son sí y a lo mejor. Sí y tal vez. Sí, sí y amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea. Entonces no hay lugar a dudas que si acudimos a la palabra de Dios, acudimos realmente a lo que el Señor tiene para decirnos a través de su palabra, Él nos hablará a través de su palabra y esa palabra de poder estará obrando en nuestra vida. Como recordábamos el Salmo que dice, envió la palabra y los sanó, los libró de su ruina. ¡Qué maravilloso! Envió la palabra. Que el Señor nos ayude para que acudamos a Dios, para que acudamos a la palabra de Dios en los momentos donde sentimos esos síntomas de agotamiento espiritual. Vamos a la iglesia y hoy no voy. Y ya estamos pensando a ver cuál será la excusa para no ir. Porque no tenemos ninguna excusa a veces. Y a veces la tenemos que fabricar. Pero ¿sabe una cosa? Cuidado. Seamos diligentes. Necesitamos tomar la actitud correcta y mucho más cuando estamos en esa situación. Tenemos esos síntomas, acuda al Señor. Acuda a Dios. Vaya a la palabra de Dios, a sus promesas. Amén. Porque la palabra de Dios nos vivifica, nos levanta, nos fortalece. Podemos recuperar nuestras fuerzas acudiendo a la casa de Dios. Acudiendo a la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios?
Para nosotros es esta, para otros será la suya. Aquí en la tierra, esta es la casa de Dios. Amén. Hay un salmo hermoso, el 84, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Mire lo que dice el salmista: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cantan al Dios vivo. Dice: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Usted tiene realmente esta necesidad de estar en la casa de Dios? La pandemia no ayudó a esto. Con el tema de la pandemia, evidentemente las circunstancias nos llevó a implementar otros medios que fueron muy válidos y fueron muy útiles y siguen siendo útiles. Pero me temo que para muchos les aflojó el ánimo de congregarse. Para muchos es como que, bueno, voy a la iglesia, pero también después miro el programa. Después escucho la palabra por YouTube o por internet. Pero no hay nada que reemplace el reunirnos en la palabra, en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, alabando y glorificando el nombre del Señor, estando en comunión con nuestros hermanos y uniendo nuestras voces en la presencia de Dios. El Salmo 133, ustedes lo conocen, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Sabe que son dos cosas distintas? Juntos quiere decir en un mismo lugar. Y en armonía quiere decir en comunión espiritual. En comunión espiritual. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Poéticamente dice el salmista, es como el buen óleo sobre la cabeza, una unción. El óleo aquí nos habla de la unción del Espíritu Santo que desciende sobre nosotros. Cuando estamos en la casa de Dios, participando de la oración, de las alabanzas, de las peticiones, de la palabra, el Señor hace descender su buen óleo sobre nuestra vida por medio de su Espíritu. ¿O no es así, hermano? Amén. Amén. Es una referencia poética, pero que apunta a esto, ¿no? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Es decir, una unción que abarca todo su ser. Nos bendice en todo sentido, espiritual, física, todo. Esa gracia y esa unción del Señor. Cuando venimos a eso, no se trata de algo automático. Tenemos que conectarnos en este espíritu, tenemos que venir con ese ánimo, con ese deseo y abrirnos en la presencia de Dios. Hay algunos hasta se van enojados de la iglesia. Esto. ¿No se fue nunca enojado de la iglesia? El silencio otorga, dice, que calla otorga, dice el dicho. Pero puede ser, porque nos pasan esas cosas. Que a lo mejor la palabra no vino o no dijo lo que yo quería escuchar, pero que seguramente era lo que necesitaba escuchar, lo que necesitaba recibir del Señor. Y ahí es cuando realmente se produce esa bendición. Y termina el Salmo diciendo, porque allí, en este espíritu de comunión, de estar juntos, de estar en la presencia de Dios, de estar recibiendo con el corazón abierto esta unción grande que viene del Señor, envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Puede ser que alguien esté en una reunión bendecida y no se vaya bendecido?
a veces hay que aclararlas estas cosas, porque a veces decimos que esto que parece que fuera automático. Bueno, si el Señor bendice, bueno, todo está... No, hay que ver en qué espíritu está cada uno. Y si estamos en el buen espíritu de un corazón abierto y receptivo y en comunión con nuestros hermanos, en armonía, en la presencia del Señor, seguro que se va con la bendición. Segurísimo que se va con la bendición. Y si su corazón está firmado en la fe y está bien firme en lo que recibió, no la va a perder. Pero a veces pasa de que Dios bendice y hay quienes no son bendecidos, no recibieron la bendición y no se van con la bendición del Señor. Y esto no es porque Dios dijo, a este no lo voy a bendecir hoy. Porque siempre le echamos la culpa a alguien. O a veces decimos, no fui bendecido porque fulano, porque mengano. Nadie va a ser responsable de que usted no reciba la bendición. Porque usted no vino a mirar ni a fulano ni a mengano. Usted vino a mirar al Señor, a contemplar la hermosura del Señor, a inquirir en su templo, como decía David, ¿no? Una cosa he demandado a Jehová, dijo David, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor una vez por mes. No dijo eso. ¿Se acuerda del Salmo? No, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. O sea, el anhelo de su corazón era que cuando se abrían las puertas de la casa de Jehová, él pudiera estar recibiendo la bendición. Porque los que necesitamos recibirla somos nosotros. Qué importante esto. Pero qué anhelo había en el corazón de David. Qué anhelo. Una cosa he demandado al Señor, he pedido, he rogado al Señor. Y esta voy a buscar. Una cosa era la petición que él había hecho, pero la otra le pertenecía a él. Esta buscaré. Y si la iglesia se abre para que estemos reunidos y congregados, ahí voy a estar yo. Para recibir, para contemplar la hermosura. Mire lo que dice David. ¿Será que David podía ver a Dios? ¿Será que David podía ver, tenía una visión? No, contemplar la hermosura del Señor es gozarse en la presencia de Dios. Con los ojos de la fe contemplamos la hermosura del Señor e inquirimos en su templo. Qué importante que podamos mantener esta bendición y que podamos realmente buscar venir a la casa de Dios. Hay un texto en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 2, versos 2 y 3, que si bien es tocante al pueblo de Israel, sabemos que la palabra es vigente para nosotros hoy también. ¿Amén? ¿Usted cree que la palabra sigue vigente? Bueno. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Aquí está hablando ahora de algo futuro, pero fíjese dónde radica el mensaje. Correrán al monte de la casa de Jehová, a la casa de Dios, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. ¿Dónde vamos a aprender? ¿Dónde vamos a ser enseñados? Hay algunos que son autodidactas del Evangelio. ¿Amén? ¿Usted conoció algún autodidacta del Evangelio? Sí, yo creo el Evangelio a mi manera. Pero ¿sabe una cosa? Dice que el que cree saber algo por sí mismo, dice la palabra, no sabe nada. Delira acerca de cosas y cuestiones que no entiende. Entonces, necesitamos ser enseñados. Necesitamos recibir la instrucción de la palabra del Señor para que esa instrucción nos ayude a fortalecernos en el Señor.
para que sepamos cómo actuar en los momentos donde va a venir a lo mejor el agotamiento, la fatiga, la debilidad, la situación adversa. Y ahí tenemos los recursos a mano. Los recursos a mano. Usted fíjese que cuando una persona, por ejemplo, deja de venir a la iglesia, cuanto más largo es el tiempo que deja de venir a la iglesia, más le cuesta volver a venir a la iglesia. ¿O no es así? ¿Están ahí, no? Sí. ¿Están ahí? Más le cuesta. Porque después hay un montón de factores. Le da vergüenza. ¿Qué dirán los hermanos? Que esto y que aquello, el enemigo le va a poner 1000 dudas en la mente y en el corazón. Hermanos, corramos a la casa de Dios. Corramos a la casa de Dios. Amén. Como cantamos ese coro, yo iré y tú, yo también. Yo me alegré con los que me decían. Más fuerte. Ahí está. A la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Como dice la carta a los hebreos, que no seamos como aquellos que tienen por costumbre el no congregarse. Y más, dice el Señor, más cuando veamos que aquel día se acerca. Miren lo que dice. Miren qué advertencia, tum, 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 luz roja para el creyente. No deje de congregarse. Y más cuando usted ve que aquel día se acerca. A veces decimos, el día del Señor está cerca, gloria del día, la venida de Cristo está cerca, pero esto implica que tengamos que buscarle más que nunca, que servirle más que nunca, que orar más que nunca, que leer la palabra más que nunca, que hacer lo que Dios nos muestra en la palabra más que nunca, porque dice que cuando Él venga nos va a querer encontrar así. Entonces, que podamos recuperar nuestras fuerzas en la palabra de Dios. Y si hay algo que me está poniendo en una situación que nos quiere quitar el ánimo de venir a la iglesia, no, yo voy igual a la iglesia. En el nombre del Señor. Yo sé que esto no viene de Dios. Ahí va. Porque el enemigo va a querer prohibirnos que nos acerquemos a Dios, que abramos la Biblia para buscar lo que necesitamos, que nos acerquemos a la iglesia para que en el contexto de la adoración, de la alabanza y de la palabra que el Señor nos habla podamos ser edificados, fortalecidos y renovados para que podamos seguir firmes y adelante. Recuperemos nuestras fuerzas en Cristo. En Cristo. Hay un texto en Hebreos. Yo leo muchos textos en esta manera porque si yo les puedo decir un montón de cosas, pero usted no sabe si eso está escrito o no en la Biblia, me parece que gasto saliva nomás. Pero lo importante es saber que está escrito. Hebreos 12, 2 y 3 dice algo que tiene que ver con esto. Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Es el autor y el consumador de la fe. Pensemos que sin la fe no podemos agradar a Dios. Pensemos que sin la fe no podemos recibir nada del Señor. Dice el apóstol Santiago que no piense que el que duda, el que no tiene fe, va a recibir cosa alguna del Señor. Necesita realmente tener esta maravillosa fe. ¿Y de dónde la va a recibir? Fíjese, puestos los ojos en Jesús, que es el autor, el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, es decir, mirando hacia adelante y el resultado de cuál iba a ser el resultado de la obra redentora, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice, como consejo, considerad aquel que sufrió tal contradicción. Fíjese, ¿usted no cree que el Señor tuvo dificultades? ¿O no tuvo que enfrentar adversidades?
Claro, claro. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, espiritualmente hablando, no se canse hasta desmayar. Ahí está. Miremos a Cristo, consideremos a Cristo, vayamos a Cristo. Él es el que hizo la obra en la cruz, para que nosotros podamos hoy ser fortalecidos por la gracia de Dios. Mire cuántas maneras de recuperar la fortaleza en esos momentos de debilidad, de desánimo. Cuando Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 17, le dice, pero el Señor, hablando de Jesucristo, estuvo a mi lado. Mire que él pasó las 1001. Esta segunda carta se la escribe desde la cárcel y es la última carta que escribe el apóstol Pablo antes de morir por el Señor. Vamos a decirlo de esa manera. Amén. Y le dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio, ¿qué? Fuerzas. Y me dio fuerza el Señor, para que por mí fuese cumplida la predicación, se cumpliese la palabra, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Quién era el león acá? No es el león de Judá este. Fui librado de la boca del león rugiente, del diablo. Entonces, si Jesús realmente habla y muestra, si Pablo habla y muestra esto en su relación con el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerza para que yo pueda estar fortalecido en medio de tantas persecuciones y cárceles y tantos sufrimientos, y sin embargo ahí estuvo el Señor, de tal manera que Él llegó a gloriarse de esa situación, a gloriarse. Porque Él dijo, aunque yo esté preso, yo sé que la palabra de Dios no está presa. Porque Él siguió hablando del Señor, predicando la palabra, enseñando la palabra. Y esa palabra, esa predicación, esa enseñanza, esas cartas, hoy las estamos leyendo a 2000 años de aquel entonces. ¿Qué le parece? Qué maravilloso. Y una expresión que todos conocemos. Filipenses 4:13. ¿Lo decimos todos juntos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que si ando medio de capa caída, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué maravilla. ¿Cómo no puedo recuperar esa fuerza si voy al Señor? Si me aferro de Cristo con todo mi corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabemos que, y creo que el coro que el hermano cantó cuando entregó la reunión para que podamos predicar, viene tan al caso. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor. Y tal vez tenemos que entender que necesitamos esta renovación. Y aquí es donde aparece la obra del Espíritu Santo. Cuando Pablo le escribe a Tito y le dice y le habla acerca de la obra del Señor, de su salvación, y dice que es por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, Tito 3:5, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está. Necesito ser renovado, acudo a Dios, me acerco a Él, busco en su palabra, voy a la iglesia, me aferro a Cristo y el Espíritu Santo hace la obra. El Espíritu Santo nos renueva, nos va renovando, como dice la palabra, de día en día. Que el Señor nos ayude y que podamos tomar conciencia de esta verdad. Amén, hermanos, porque esto nos pasa a todos. Si alguien dice esto a mí no me pasa, miente. Pastor, no hable tan categóricamente. Sí,
porque si no la Biblia no diría nada de todo esto que está diciendo. Todos los profetas, los patriarcas, los apóstoles y aún el mismo Cristo necesitó estar ungido con el poder del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo está sobre mí, dijo el Señor. Y es el Espíritu que realmente llenó la humanidad de Cristo para que Él pudiera hacer la obra que el Padre le encomendó. ¿Estaremos dispuestos a pedir al Señor que Él nos renueve en esta tarde? ¿Necesita ser renovado? ¿Necesita que realmente esto pase en su vida y saber qué hacer cuando... Mire cuántas cosas puede hacer, ¿no? ¿Cuántas cosas puede hacer? ¿Quién me va a ayudar? ¿Qué? La ayuda es de Dios, siempre está. Pero soy yo el que tengo que buscarla. Si yo me encierro y digo, a ver si viene el Señor y me ayuda. No, yo salgo a buscar al Señor. Amén. Buscar a Dios de todo corazón. Yo voy al encuentro del Señor para pedir que el Señor pueda realmente obrar en mi vida, porque Él es mi Dios. Voy a la palabra de Dios, porque sé que en su palabra hay palabra de vida. Dice Jesús que las palabras que Él nos habló son espíritu y son vida. No son letras, son palabras de poder que pueden realmente actuar poderosamente en nuestra vida. Voy a la iglesia, me mantengo en comunión con nuestros hermanos. Como siempre decimos, acá somos todos diferentes. Cada uno viene de un lugar distinto. No vinimos a mirarnos los defectos los unos a los otros, sino a poner por obra lo que el Señor nos encomendó. Amarnos los unos a los otros, no con un amor fingido, sino con un corazón sincero. Amén. Y no de palabra, sino de hecho y en verdad, dice la Biblia. Entonces, no hay diferencia en el sentido espiritual. Todos venimos a lo mismo y necesitamos recibir del Señor. Acudir a Cristo, porque Él es nuestro Salvador, es quien dio su vida por nosotros, el que hizo la obra para que nosotros hoy podamos vivir esta nueva experiencia y esta vida nueva que Él nos ha dado. Y permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra vida. Esa renovación la necesitamos permanentemente. ¿No es así? La necesitamos permanentemente. Necesitamos. No hay nadie que pueda estar siempre viviendo ahí en el tope de la medida espiritual. No, evidentemente no. Pero cuando haya el primer signo de debilidad, cuando haya signo de agotamiento espiritual, cuando veamos que se prende la lucecita, busque al Señor y pídale que realmente el Señor esté obrando en su vida. Haga lo que tiene que hacer. Si puede hacer todo, mejor. Busque a Dios, mire su palabra, venga a la iglesia, aférrese a Cristo con todo el corazón y permita que el Espíritu Santo lo renueve completamente.